Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que genera pasiones, polémicas, pero vamos a verlo desde un ángulo distinto. No hablaremos de Bitcoin como una oportunidad para hacerse rico de la noche a la mañana. No. Sino como lo que es hoy, un instrumento de poder geopolítico. Y lo más curioso es que su historia no arranca con un código o una innovación, sino con un mensaje oculto. Un mensaje que es en esencia una declaración de principios, o de guerra, casi. Totalmente. Hay que situarse en el momento. 3 de enero de 2009. El mundo está ardiendo por la crisis financiera. Lehman Brothers acaba de caer. Exacto. Y de la nada, un personaje anónimo, Satoshi Nakamoto, crea el primer bloque de la red Bitcoin. Y dentro de ese bloque génesis, graba para siempre un titular del periódico The Times. Canciller al borde de un segundo rescate para los bancos. Ahí está. O sea, su primer aliento de vida fue un golpe directo al sistema. No es un detalle menor, es la piedra fundacional de todo. Claro. Desde el segundo uno se posicionó como una alternativa a un sistema financiero que para muchos estaba roto. Y que el creador sea un fantasma, nadie sabe si fue una persona, un equipo o incluso una agencia de inteligencia, solo le echan más leña al fuego. Justamente de eso se trata hoy. Con las fuentes que hemos analizado, queremos meternos a fondo para entender quiénes son los que de verdad mueven los hilos en esta red que se vende como descentralizada. Claro. ¿Cómo está cambiando el ajedrez financiero global? Y sobre todo, ¿qué nos dice todo esto sobre el futuro del dinero como lo conocemos? Ok, empecemos a desarmar esto, porque ahí está la primera gran contradicción. A ver. A nivel de protocolo, de código, Bitcoin es descentralizado. No tiene un CEO, no hay una oficina central. Cierto. Pero el ecosistema que ha crecido a su alrededor es otra cosa muy distinta. El poder existe, solo que no está en un único trono, sino en varios centros de influencia, que compiten y colaboran. Lo fascinante es que podemos identificar claramente al menos 4 de estos centros de poder. Y el primero es quizá el más legendario y opaco de todos. ¿Te refieres a? Los grandes tenedores de Bitcoin. A los que en el mundillo se les llama las ballenas. A ver, dame cifras para entender la magnitud de esto. ¿Cuán grandes son estas ballenas? Mira, las cifras son de no creer. Se estima que apenas el 0.01% de las billeteras 0.01. controlan cerca del 27% de todo el Bitcoin en circulación. ¡Wow! Es una concentración de riqueza brutal. Brutal. Y lo más inquietante es que una parte importante de estas billeteras están inactivas desde los primeros días de la red. Espera, déjame procesar eso. Un grupo minúsculo de personas o entidades de las que no sabemos casi nada podrían coordinarse y hundir el mercado mañana si quisieran. Ese es el poder que tienen. ¿Y de quién se sospecha? Bueno, la especulación es enorme. La teoría principal apunta al propio Satoshi Nakamoto, Claro. de quien se calcula que minó alrededor de 1 millón de bitcoins antes de desaparecer. ¿1 millón? También se habla de agencias estatales que experimentaron con la tecnología en sus inicios o de fondos de inversión visionarios que compraron masivamente cuando no valía casi nada. Entiendo. Su poder no es solo la capacidad de vender, es psicológico. Un simple rumor de que una de estas billeteras se está moviendo puede causar pánico o euforia en todo el mercado. Claro, son como fantasmas con un poder económico inmenso. Y si las ballenas son un centro de poder, me imagino que el segundo tiene que ver con la creación de nuevos bitcoins. La minería, exacto. La minería. La minería es el motor de la red, el proceso que valida transacciones y crea nuevas monedas. Y aunque en teoría cualquiera podría hacerlo, en la práctica se ha convertido en una industria multimillonaria. Con una concentración geográfica muy marcada, ¿no? Muy marcada. Y eso rompe un poco el mito de que es una red global sin fronteras. Al final, las leyes de un país sí pueden afectar a una parte importante del sistema. ¿Y dónde está concentrado ese poder de minado, el famoso hash rate? Hoy en día principalmente en Estados Unidos y Rusia. China, a pesar de su prohibición oficial, sigue teniendo una presencia importante a través de redes privadas y pools que operan en la sombra. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. Controlar la mayoría del poder de minado no te permite cambiar las reglas fundamentales de Bitcoin. O sea, no puedes crear más de 21 millones de monedas. Exacto, eso está grabado en el código. Pero sí te da otro tipo de poder. Un poder muy relevante. Te permite decidir qué transacciones se incluyen en el siguiente bloque y cuáles no. Podrías, en teoría, censurar transacciones. Claro.
O hacer un ataque del 51% para duplicar tus propias monedas. Aunque esto último es extremadamente caro y, bueno, probablemente destruiría la confianza en la red. ¿Y el valor de tu botín? Justamente. El poder más realista que tienen es influir en la velocidad y el costo de las transacciones. Y hemos visto que, para reducir riesgos, los mineros individuales se agrupan en grandes pools, lo que centraliza aún más el poder. Hablando de centralización y poder, me vuela la cabeza cómo los que antes lo llamaban veneno para ratas, ahora son de los que más tienen. Wall Street. Me refiero a Wall Street. ¿Cómo se explica ese giro de 180 grados? Ese es el tercer centro de poder y quizá el que más ha cambiado la percepción pública. El cambio de narrativa ha sido total. Total. Pasamos de Bitcoin es dinero para criminales en la dark web Claro, para actividades ilícitas. a Bitcoin es un activo estratégico de reserva. Y los protagonistas de ese cambio son nombres que cualquiera reconoce. BlackRock, Fidelity, Grayscale, ARK Invest. Un momento, déjenme entender esto. ¿Me estás diciendo que las mismas instituciones que administran el plan A del sistema financiero tradicional Ajá. están comprando masivamente el plan B como si fuera un seguro? Eso suena a que no confían ni en su propio producto. Es la ironía perfecta. Para ellos, Bitcoin no tiene nada que ver con la ideología libertaria de su origen. No, claro. No les interesa la descentralización ni el anonimato. Lo ven como oro digital, un activo escaso fuera del control de cualquier banco central que sirve como cobertura contra la inflación y la inestabilidad geopolítica. Básicamente. Su rol ha sido crear los vehículos de inversión, como los ETFs, para que el gran capital institucional pueda entrar al juego de forma regulada y segura. Han domesticado a la bestia para poder venderla. Los lobos se convirtieron en pastores. Fascinante. Y eso nos deja con el cuarto jugador, que siempre es el más discreto pero el más fuerte de todos, los gobiernos. El jugador silencioso. Su relación con Bitcoin parece un tango, un paso adelante y dos para atrás. Es una estrategia de ambigüedad calculada. Por un lado, lanzan regulaciones, lo atacan en discursos públicos, pero por otro, acumulan. El gobierno de Estados Unidos es uno de los mayores tenedores de Bitcoin del mundo. Principalmente por incautaciones, ¿no? El caso de Silk Road y otros. Exacto. Pero, ¿de verdad es realista pensar que un gobierno como el de Estados Unidos usaría Bitcoin como un plan B estratégico? Tienen el dólar, tienen el oro, tienen el poder militar. ¿Por qué necesitarían un activo digital que no pueden controlar? Porque en un escenario geopolítico multipolar, el control del dólar ya no es absoluto. Y en ese contexto, poseer una reserva de valor neutral, que no es emitida por tu rival, sea China o Rusia, se convierte en una ventaja estratégica inmensa. Entiendo, es tener una ficha más en el tablero. No se trata de reemplazar al dólar mañana. Se trata de tener opciones. Y otros países, como Irán, ya lo usan de forma más directa para eludir sanciones económicas. Usan la minería para generar divisas. Para generar divisas y financiar importaciones fuera del sistema SWIFT. Es un arma de doble filo. Increíble. Entonces tenemos a estos cuatro grandes jugadores moviendo sus piezas. Las ballenas anónimas, los conglomerados de minería, Wall Street y los gobiernos. Pero, ¿qué significa todo esto para la gente de a pie? Bueno, esa es la otra cara de la moneda. La experiencia de usar Bitcoin debe ser radicalmente distinta si estás en El Salvador o en Suiza. Totalmente. Y ahí es donde se ve la dualidad más profunda de este activo. Para una gran parte del mundo, en países con economías inestables, Bitcoin no es un activo especulativo. No. Es una herramienta de supervivencia. Me recuerda a historias que uno lee de freelancers en Argentina que cobran sus trabajos del exterior en cripto. Claro. Si esperaran la transferencia bancaria tradicional, para cuando el dinero llega, la inflación ya se comió la mitad de su sueldo. Ahí deja de ser una inversión. Se convierte en una herramienta de trabajo. Exactamente. En lugares con hiperinflación como Venezuela, es una forma de proteger los ahorros de toda una vida. De la devaluación constante. Para personas no bancarizadas, es una puerta de acceso a la economía digital global. Y para millones de migrantes, es un canal para enviar remesas a sus familias de forma más rápida y barata. Sin los intermediarios tradicionales. Que se quedan con una parte enorme. Pero eso también tiene un lado oscuro, ¿no? La misma volatilidad que puede hacerte ganar dinero puede arruinar a alguien que depende de ese activo para comer. Ese es el gran peligro. ¿No corren el riesgo estos países de convertirse en una especie de laboratorio para las grandes potencias? Son los conejillos de Indias en este experimento financiero global.
El caso de El Salvador es un ejemplo perfecto. El primer país en adoptarlo como moneda de curso legal. Entre 2021 y 2025. Fue un movimiento audaz, pero la implementación tuvo muchísimos problemas. El uso real por parte de la población fue muy bajo. Y al final eliminaron la obligatoriedad. Exacto. Demostró lo increíblemente difícil que es pasar de la teoría a la práctica a nivel nacional. Y mientras en una parte del mundo es una lucha por la supervivencia, en la otra, para las potencias y el sistema financiero establecido, Bitcoin no es una solución. Es una amenaza. Es una amenaza. Es un desafío directo a su principal fuente de poder, el monopolio sobre la creación de dinero. Claro, la maquinita de imprimir. Un Estado puede intuir su moneda para financiar lo que sea. Bitcoin les quita esa capacidad. También desafía su control sobre las fronteras financieras. Por eso la narrativa que impulsan es la del oro digital. Esa es la narrativa que les conviene. Un activo de reserva, un competidor del oro, pero nunca, nunca un sustituto del dólar para comprar el café. Ok, entonces si juntamos todas las piezas que tenemos sobre la mesa, las ballenas, los mineros, Wall Street, los gobiernos, la gente que lo usa para sobrevivir y las potencias que intentan contenerlo. Se dibujan como 4 grandes caminos posibles, ¿no? No es futurología, sino ver hacia dónde apuntan las cosas hoy. Exacto. Podemos imaginar 4 escenarios plausibles. El primero, y el que las fuentes señalan como el más probable a corto plazo, lo podríamos llamar coexistencia controlada. Suena a una tregua pactada. ¿Cómo sería ese mundo? En este escenario, el dólar sigue siendo el rey indiscutible del sistema financiero global. Ok. Pero Bitcoin se consolida como su complemento, como el oro digital. No lo usas en el día a día, pero es una reserva de valor aceptada. Tanto por individuos como por instituciones. Ahí está el truco. El acceso para la mayoría de la gente no es directo, con su propia billetera, sino a través de productos financieros regulados, como los ETFs. Controlados por los mismos gigantes de Wall Street. Claro, es un Bitcoin domesticado, integrado al sistema, pero sin poder real para desafiarlo. O sea, básicamente se convierte en otro juguete para los ricos, encerrado en las bóvedas digitales de los grandes bancos. Suena seguro, pero un poco decepcionante para los idealistas del principio. Totalmente. ¿Qué pasa si las cosas se tuercen? ¿Cuál sería el segundo escenario? Ese sería el de crisis del dólar y refugio digital. Imaginemos un evento cisne negro. Una crisis de deuda inmanejable en Estados Unidos, un conflicto geopolítico que fractura el comercio mundial, algo que provoque una pérdida masiva de confianza en el dólar. Eso suena a caos. Pero en ese futuro, ¿Bitcoin gana o es simplemente lo último que queda flotando mientras todo lo demás se hunde? Es más lo segundo. Sería un escenario de huida masiva. La gente y las instituciones no correrían a Bitcoin por una fe renovada en la criptomoneda, Sino por pánico. sino por un pánico absoluto al colapso del sistema tradicional. Su valor no vendría de sus fortalezas, sino de la debilidad extrema de su adversario. Actuaría como un voto salvavidas digital. Vayamos a un futuro quizás menos apocalíptico, pero más cínico. El tercer escenario que mencionan las fuentes es el de Bitcoin absorbido por el sistema. Este es el escenario del abrazo del oso. La regulación se vuelve tan estricta, tan compleja, que tener tus propios Bitcoins, la autocustodia, Se vuelve casi imposible. o ilegal para el ciudadano común. La única forma de poseerlo es a través de un puñado de grandes bancos y corporaciones financieras autorizadas por el gobierno. ¡Wow! En ese caso, ¿Bitcoin sobreviviría como activo? Su precio podría incluso ser altísimo, pero su propósito original, su alma de sistema independiente y liberador, Estaría muerta. se convertiría, irónicamente, en una pieza más del mismo sistema que vino a desafiar. Se convertiría en una reliquia, un código que prometía libertad, custodiado en las cárceles doradas de sus antiguos enemigos. Y eso nos deja con el último escenario, el más radical de todos, el reinicio financiero global. Aquí, el sistema fiduciario no solo tiembla, sino que sufre un colapso parcial, y los gobiernos tienen que reinventar el dinero. Y sus respuestas son las monedas digitales de bancos centrales, las famosas CBDC. Dinero digital, sí, pero todo lo contrario a Bitcoin. Centralizado, programable y con vigilancia total por parte del Estado. Control absoluto. En este nuevo orden mundial, con varios bloques de poder, el bloque del dólar digital, el del yuan digital, etc., compitiendo entre sí,
Bitcoin no emerge como la moneda de la gente. Entonces, ¿cuál es su rol? Se convierte en un activo de reserva neutral. Una especie de oro digital 2.0 que estos nuevos bloques de poder utilizan para liquidar grandes transacciones entre ellos. El árbitro imparcial. Exacto. Se convierte en el activo de respaldo del sistema, porque no pertenece a ninguno de ellos. No dominan a nadie, pero sobrevive a todos. Después de todo este recorrido, me queda claro que Bitcoin no fue diseñado para reemplazar gobiernos de un día para otro, ni solo para enriquecer a sus primeros creyentes. No, su poder es más sutil. Su verdadero poder, el que parece diseñado a propósito, reside en su capacidad para sobrevivir. Sobrevivir a crisis, a ataques y operar fuera del control total. Es como un sistema inmune financiero que se activa con más fuerza precisamente cuando los sistemas tradicionales enferman. Y al final, lo que no me deja de dar vueltas en la cabeza es esto. Los mismos actores que lo despreciaron durante años, los grandes bancos, los fondos de inversión, los gobiernos, son ahora los que buscan desesperadamente controlarlo, o al menos poseer una parte como seguro. Lo cual nos deja con una pregunta final, casi existencial. A ver. Si Bitcoin es el plan B del sistema financiero global, adoptado por sus propios arquitectos, ¿qué tan seguros están ellos de que su plan A va a aguantar?